Yo tenía una pregunta, cuando se habla de un aporte tripartito y solidario, ¿por qué solamente se circunscribe a los trabajadores dependientes? ¿Por qué aquí no se considera gente que tiene otro tipo de ingresos? Por ejemplo, que pueda ser un empresario que no tiene sueldo, pero que recibe a lo mejor retiros, o la gran cantidad de trabajadores independientes hoy día que a lo mejor boletean y no necesariamente va a haber un empleador cotizando ese 5% adicional a nombre de ellos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque como que me falta una pata a la solidaridad, como que queda una gran cantidad de gente fuera de esa contribución a un fondo común. Axel, perdón, y además que estaba, como veíamos con Consuelo antes, había un calendario desde la reforma del 2008 donde iban a entrar los independientes a cotizar, y eso no ha pasado. Entonces, ¿por qué ese vacío que se ve en apariencia? Sí, efectivamente, los trabajadores independientes no se han incorporado a la velocidad que se podría haber estimado en el año 2008 al sistema previsional, así como tampoco a otro sistema asociado a la seguridad social. Axel delante comentaba sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia, cierto que también da cobertura, está también el seguro de cesantía, pero ahí tenemos desafíos y yo creo que uno de ellos que se trató de abordar, cierto, y que hoy día aún persisten brechas importantes, pero que este debate ha contribuido a solucionar en buena medida, es la educación previsional. Ustedes saben que dentro de las modificaciones del 2008 se creó el Fondo de Educación Previsional, que ha contribuido al empoderamiento en el conocimiento de las personas de sus derechos y obligaciones. Yo humildemente, yo no sé en qué han destinado el Fondo de Educación Previsional, porque si hay algo que tenemos claro es que nadie sabe muy bien cómo funciona el sistema. Convengamos que nuestro sistema tiene una alta complejidad también, y lo cierto es que respecto de los temas de educación previsional, yo creo que hay brecha, o sea, negarlo es absurdo. Hay brecha y los datos así lo indican. Desde el Fondo de Educación Previsional se ha contribuido en distintas iniciativas que yo creo que han también servido para contribuir al debate. Más allá de eso, estamos claros que tenemos que avanzar más. Pero yo creo que la principal dificultad en materia de incorporación de los trabajadores independientes dice relación precisamente con la insuficiencia de las pensiones. Y eso es una realidad. Por tanto, estas modificaciones que buscan apuntar no solamente a los trabajadores dependientes, también viene un capítulo asociado a los trabajadores independientes y cómo vamos transitando en la formalización que les otorgue seguridad social es un tema que nosotros también vamos a tocar ahora. Sí, no sé si te convence, Luis Mesina, que van a aumentar en un 20%. Yo creo que, mira, yo creo que por algo nos invitaron a los tres porque está la representante del gobierno, entiendo tú que defiendes el tema de la capitalización individual y nosotros que estamos contra la capitalización individual. Creo que es bueno ese ejercicio porque creo que en este país falta justamente debatir democráticamente. Solamente para aclarar, y qué mejor que estamos en un canal público. Sí, favorezco un sistema mixto de un pilar solidario con capitalización individual, no solamente el sistema individual. Mixto, pero tú lo has dicho porque te he escuchado con impuestos generales. Impuestos generales regresivos para financiar un pilar solidario. Esa es tu propuesta. Pero déjame a mí... No encuentro regresivo que sean los impuestos generales. Pero porque es sobre el impuesto más regresivo que el IVA. El impuesto más... tú no estás por impuesto a la renta. O estás por impuestos directos. Lo podemos discutir, pero lo que estoy diciendo es que hoy día hay una parte importante de gente que genera ingresos y que no está contribuyendo a un sistema de seguridad social. Que nosotros somos partidarios de que los independientes, en este sistema, los independientes no coticen un peso. No dicen ningún peso hoy día en este sistema. ¿Sabes por qué? Porque no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que las AFP sigan recibiendo una cantidad gigantesca de recursos y finalmente no le transfieran a los cotizantes, a los propietarios de estos recursos, beneficios concretos. Al contrario, lo que estamos viendo es que cada vez el sistema captura una cantidad importante de recursos, los dispone para otro fin que no son los fines previsionales y en consecuencia hasta que no cambiemos este sistema creo que no va a haber solución a lo que tú planteas como interrogante, que es totalmente legítima. Nosotros hemos hecho una propuesta pública que consiste en un sistema público de pensión, un sistema de reparto con fondo de reservas técnicas. Y a propósito que tú dijiste varias cosas que quiero referirme a ellas un rato más. Hablaste del conflicto de interés, hablaste del tema del ministro Valdés, que creo que es importante porque tú dices cambios graduales y serios, y enfatiza. Bueno, los cambios graduales y serios tienen que ver con los cambios que se pretenden hacer. Nosotros hicimos una propuesta el día 28 de noviembre, una propuesta que la ha evaluado el ministro de Hacienda, la han evaluado todos nuestros opositores y no han hecho absolutamente ninguna crítica. Es más, el propio ministro Valdés dijo, refiriéndose a nuestra propuesta, que era una propuesta seria y que era una propuesta
que tenía dos componentes que él valoraba. Uno, que aumentaba las contribuciones, porque nadie podrá decir que las pensiones se van a mejorar en este país si seguimos con un 10%. Pero los que hicieron el diseño de esta contribución hace 36 años, los que inventaron este modelo, ellos calcularon una contribución del 10% y nos dijeron van a tener un retorno del 70%, cotizando un 10%. Y como ellos han reiterado permanentemente que los sistemas de pensión hay que mirarlo en el largo plazo, 35, 40 años, bueno, cumplimos 36 años. Y cuando ellos lo planificaron, lo hicieron sobre la base de la contribución del 10%. Bueno, nos estafaron, porque las pensiones promedio están por debajo del 30% de tasa de retorno, tasa de reemplazo. Lo vendieron, todos sabemos también como en un mundo ideal, donde el mercado laboral era perfecto, Consuelo, pero donde la gente cotizaba toda su vida, donde no había crisis pero financiera. en esa época ya había un informe, el informe Pratt, que decía perfectamente que se iban a producir problemas de densidad. Es decir, un tipo con un mínimo de responsabilidad habría dicho, mira, hay que hacer cálculos actuariales y hay que tener en cuenta las características del mercado laboral en Chile, y sin embargo no se hizo. Entonces hoy día estamos pagando las consecuencias nosotros, los trabajadores, nosotros estamos pagando las consecuencias de un modelo que se hizo sin tomar nuestra opinión. Entonces, por eso es relevante que hoy día podamos discutir en distintos espacios, especialmente en un canal público como este, las distintas propuestas. Nosotros tenemos una propuesta, el ministro que dijo, mire, valoro la propuesta de la coordinadora Norma FP porque no produce grandes trastornos financieros a las cuentas fiscales. Ah, qué bien. El ministro de Hacienda siempre está preocupado de la billetera fiscal. Digo, no provoca grandes trastornos porque es gradual el gasto público que planteamos. ¿Sí? Esto que mencionaste en un minuto, que a pesar de que tú valoras el 2% que es de reparto dentro de una pequeña muestra del modelo que ustedes imaginan, ¿verdad? O que proponen al país, ni así les gustaría a ustedes que los independientes empezaran a cotizar. Perdón, nosotros lo que decimos es que también nos planteamos la siguiente interrogante: ¿por qué se nos priva, a la gran mayoría de los chilenos, se nos priva de que nosotros queramos un sistema de reparto? Porque los defensores de esta suerte que se apoderan de la libertad, bueno, ¿por qué nos mantienen prisioneros bajo una camisa de fuerza durante 36 años a la gran mayoría de los chilenos sin dejarnos optar por un nuevo sistema? ¿Por qué? La pregunta es concreta, ¿por qué? Porque efectivamente los que han defendido este sistema de ahorro forzoso, privado, que fundamentalmente busca la rentabilidad para generar pensiones dignas, es un sistema que ha beneficiado a unos pocos, en desmedro de las grandes mayorías. Y eso es lo que a nosotros nos parece inconcebible, y lejos de resolverse este problema con medidas que nosotros consideramos totalmente insuficientes, lo que va a hacer es que va a incrementar el conflicto social. Y abiertamente lo decimos así, con mucha responsabilidad. Aquí muchos han dicho de nuestras propias coordinadoras, mire, esta propuesta no hace más que intentar descomprimir la presión social. Claro, puede ser, pero la gente al cabo de un mes o 2 meses, cuando vea que su pensión prácticamente no subió, porque estamos hablando de promedios, 20%, promedio, y todos saben que los promedios son tremendamente engañosos, y por tanto la gente en términos concretos no va a ver solución de sus pensiones. Y la gente, ¿cómo sabe? Si aquí me pueden creer a mí, a la subsecretaria o a Axel, la gente solamente mira su cartola, y cuando su cartola es un cálculo mínimo, porque la gente ahora sí que entiende, a diferencia de los miles de millones que han gastado en educación previsional, nosotros con solamente marchas pacíficas, familiares, logramos que la gente en Chile empezara a saber del sistema. Y hoy día se le pregunta a cualquier persona en Chile, saben que AFP está, saben lo que son los multifondos, cosa que no ocurría antes del 24 de julio del año 2016. Se nos quedó en el tintero una pregunta a la subsecretaria que es re importante, que tiene que ver con el 20%. Una vez que se apruebe la ley, ¿automáticamente debería entrar en vigencia, por así decirlo, o producirse este aumento del 20% en las pensiones en promedio, o hay un plazo para que se llegue a ese 20%? ¿Lo tienen calculado? Sí, claro. La idea de recibir esta cotización a partir de una entidad pública va a involucrar un esfuerzo para su instalación, pero eso lo calculamos, lo estimamos en aproximadamente 6 meses una vez aprobada la ley, y por tanto se produzca inmediatamente este aumento. Y esa es la principal virtud de generar, a través de este mecanismo de ahorro colectivo y de la administradora estatal, la posibilidad de que haya una transferencia intergeneracional, porque no hay otra forma en la cual nosotros podríamos, como país, como sociedad, abordar el tema de las bajas pensiones, que por cierto todos esperábamos que fuera más de un 20%, que transitáramos, y que en régimen va a ir ocurriendo así. Este es un comienzo de algo que se estima pueda llegar
a las futuras generaciones, ¿cierto?, de un monto más alto, hasta un 50%. Ya, pero a partir del 20, 6 meses después de aprobada la ley. Eso es lo que queríamos. Es una estimación que hemos hecho de lo que nos vamos a demorar en instalar la nueva recogiendo lo que institucionalidad. plantea Axel, y a ver si puedes desarrollar un poco ese argumento, porque hay quienes dicen ya reparto y otros dicen no, mejor que se hubiese hecho a través de impuestos y con el sistema del pilar solidario, ¿verdad? Y que se mejoraran las pensiones recaudando impuestos, y de esa manera, si es que fuesen, por ejemplo, impuestos a la renta, la gente con más plata pondría más dinero y eso se repartiría y por lo tanto no sería regresivo. Ese es más o menos el mono, ¿no? Aclarar dos cosas. Efectivamente, hoy, digamos, cuando se le pide solamente a los trabajadores asalariados, por decirlo así, que contribuyan, hay una parte del país que queda afuera. Y estoy hablando en general, van a haber gente, trabajadores de bajo ingreso de cuenta propia, pero también hay trabajadores de alto ingreso que son profesionales o que son, no sé, empresarios que nuevamente no tienen un sueldo, sino que su ingreso es a través de retiros o de dietas o de dividendos, lo que fuera. Y eso hoy día no está considerado como un aporte a este fondo. Así que en ese sentido, si uno mira un sistema de impuestos, y uno puede discutir si tiene más IVA o si tiene más impuesto a la renta. Eso, digamos, quizás da para otro programa, digamos, pero eso permite de alguna manera capturar esa parte que queda fuera en cuanto a aporte. Lo que sí quiero, digamos, yo creo que es importante también destacar... Y también que está el tema del tope imponible. Bueno, obviamente. Que tengo entendido sí, que se va a aumentar y que se hay que parar con el del seguro Si no, ahí sí de estaría de acuerdo que sería totalmente regresivo si es que no se ajusta bien el tema del tope imponible. Claro, la idea es que la gente que gana más, su 2% es más alto y por lo tanto cunde más para el reparto. Eso sin lugar a dudas. Pero yo creo que es importante también aclarar, y yo, digamos, celebro que efectivamente la gente se había puesto más consciente con respecto a su sistema previsional, y si eso el movimiento Nueva AFP ha apoyado, yo creo que es importante reconocerlo. Pero también quiero poner, digamos, de relieve que gran mayoría de las personas sí ha dicho que quiere que una contribución adicional vaya a una cuenta individual. El 54% de la última encuesta dice que cree que el 5% debe ir totalmente a la cuenta individual, el 54%. Entonces, podemos discutir con respecto a si es una entidad pública el que administra eso, si una FP estatal. Vuelvo a recalcar, si es que compiten en las mismas condiciones con entidades privadas, ¿por qué no entidades que sean sin fines de lucro, que los mismos sindicatos puedan formar? Yo creo que eventualmente uno se puede abrir a que la constitución de los administradores sea mucho más amplia de la que existe actualmente, y que las personas tengan la libertad de elegir dónde y a qué confían. Nuevamente, hoy día la gente puede optar entre un banco del Estado y bancos privados y funciona bien. La gente hoy día opta entre operadores privados de salud y está FONASA, y la gente entiende esa libertad, digamos. La gente muy mal. No, pero tú no puedes escoger entre un sistema, no puedes escoger entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización con componentes mixtos, porque para que el reparto funcione, si es que funciona, porque hay gente que dice que no funciona, tiene que estar todo. Bueno, y eso, afortunadamente, digamos, la comisión reciente, la comisión Bravo, que entregó una propuesta también, que tenía 3 distintas alternativas. Una alternativa que tuvo solamente un voto a favor, digamos, iba a un sistema de reparto. Y hay que decir las cosas como son, digamos. Son sistemas que funcionan relativamente bien en el corto plazo, porque dinero hay, digamos, se podría repartir los fondos que hoy día existen, pero la persona, digamos, que votó a favor de esa propuesta reconoció que la contribución, la cotización, por decirlo de otra manera, aumentaba significativamente. Y a no es una sorpresa. Tiene que subir. Es el tipo de cotización que uno encuentra en Europa u otros países donde hay sistemas de reparto. La cotización tiene que ser mayor, dado las tendencias demográficas que estamos viendo. Entonces hay que preguntarse, ¿estamos dispuestos a entregar 2 veces más de lo que estamos cotizando hoy a sistema, para que el sistema de reparto sea...? Pero ese es una falacia. Porque mira, el sistema sueco... La señora la analizó, el sistema de Polonia. A mí el sistema de Polonia no es nuestro. Nuestro sistema es público, si tú quieres ingresar a conocerlo, está en www.coordinadoranormasafp.cl. Es una propuesta nueva, un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, que comienza con el excedente que generan actualmente las contribuciones. Hoy día tenemos un excedente de más de 2.200 millones, está en la discusión, la vieja discusión, que eso está en las cuentas nominales de cada uno de nosotros, pero el dinero real no está acá. Nuestro dinero no está expresado en nuestras cartolas. Con ese excedente, más el fondo, que hiciste mención al comienzo, el fondo de reserva de pensiones, que está cerca de los 9.000, 9.200 millones de dólares, con eso tenemos recursos suficientes los chilenos
y basta una decisión política, para mejorar inmediatamente, no en 2 o 3 meses, inmediatamente las pensiones de todos los actuales pensionados. Entiéndase, los 650.000 que están en el IPS, los 1.000.000 y tantos trabajadores que están... Son cálculos actuariales, son cálculos actuariales. Tomar en consideración las generaciones Pero futuras. dicen, No me puedo cálculo gastar, a lo mejor tú y yo vamos a estar muertos cuando se acabe la plata, digamos, pero no podemos gastarnos la plata ahora. Mira, pero los cálculos actuariales justamente dan, por eso te invito a que leas la propuesta hasta al año 2100. Ahora, lo que nosotros decimos claramente es que aquí se ha generado un mito que, lejos de ayudar y contribuir al debate que necesitamos hacer los chilenos, se engaña a la gente, porque se dice, mira, hay que cotizar o contribuir un 20, un 30%, mentira. Suecia, por ejemplo, o Alemania, Austria, ¿cuánto cotizan? 18% más o menos. ¿Pero cuánto es el aporte de los trabajadores? 9%. El 50% de los empleadores en cumplimiento a los convenios internacionales. Nosotros, nuestra propuesta también plantea el 18%, gradual. Al año 2027 entraríamos en régimen. Por eso le invitamos a la gente a leer nuestra propuesta. Y garantizamos, y ahí te respondo a tu pregunta, a los profesionales que hoy día tienen buenos ingresos, que el día de mañana pueden perder su empleo, como ocurre en el sistema financiero, como ocurre en la alta minería, aquellas personas que ganan 2, 3 millones de pesos, les conviene nuestra propuesta, porque los profesionales que ganan mucho dinero tienen capacidad de ahorro. Los sistemas de seguridad social contribuyen a la generalidad de la población. Entonces, nosotros estamos cubiertos, por supuesto que un médico gana 15, 20 millones de pesos al mes, el sistema de seguridad social le va a garantizar una parte, pero lo va a invitar a ser solidario, porque la solidaridad supone que una fracción de nuestro salario, una fracción de nuestro ingreso, la destinamos justamente a la solidaridad. Luis, sí, la subsecretaria Jara quiere... Yo creo que el tema de la solidaridad efectivamente es muy relevante. Delante hablábamos de educación previsional y quiero hacerme cargo de algo. Efectivamente, cuando la seguridad o el sistema de pensiones es mirado desde la individualidad, se producen distintos fenómenos, tanto en los que administran la industria de las pensiones, como también respecto de los que han ido cotizando y ahorrando y viviendo, ¿cierto?, la necesidad de ahorrar desde su propio esfuerzo como trabajadores. Por un lado, el tema de la educación previsional es parte de esta política pública del Fondo de Educación Previsional, pero yo me pregunto también qué otras iniciativas hubo desde el sector privado en estos 35 años aproximadamente, desde que este sistema se instauró. Y ahí claramente hay un déficit del cual no se hizo cargo en su determinado momento el sector de las administradoras de fondos de pensiones y que hoy día, por suerte, también se está asumiendo. Hay un programa radial por ahí que uno escucha a veces, y la gente, las personas están con un conocimiento mayor de un sistema que tiene igual un nivel de complejidad importante. En segundo lugar, el tema del individualismo también y de la propiedad sobre el ahorro, de la necesidad, ¿cierto?, de reconocer este esfuerzo individual que se ha hecho. Nosotros lo reconocemos y por eso proponemos una integración de sistemas. No nos ponemos en la discusión sobre la polaridad, porque reconocemos que en el mundo lo que existen son sistemas de pensiones que muchos en su origen tuvieron solamente reparto, otros en su origen tuvieron solamente capitalización individual, pero han transitado hacia la integralidad de los sistemas. Es transitado, pero de manera bien gradual, porque está el 10% que es administración de cuentas individuales. De este 5%, la gran mayoría, 3 puntos son nuevamente a cuentas individuales, no se sabe quién la administra. El 2% ya lo ha conversado usted. Es decir, como dijo el ministro Valdés hoy día, aquí toda esta propuesta se para sobre el pilar del ahorro individual. Contributivo. Y además dice hoy día que hay que reconocer todo lo bueno que ha hecho. ¿Su partido, el Partido Comunista, va a apoyar este sistema o esta propuesta que se basa en el pilar del ahorro individual? Esa es una definición que harán los parlamentarios del Partido Comunista en el momento del debate en el cual estén participando. La verdad es que yo estoy acá representando al Ejecutivo y por tanto... Sí, pero no parece ser fácil la aprobación del Partido Comunista a una propuesta que se base en el ahorro individual de las personas. Yo creo que todos los parlamentarios y la amplia mayoría, que han sido además parte de este diálogo en materia de pensiones, están contestas en una idea central y que es la necesidad de hacernos cargo de este tema. Tú planteas, Matías, recién, ¿cierto?, que estas modificaciones pueden ser muy graduales, la integralidad se va demorando, pero yo quiero recordar que el tema del debate previsional efectivamente ha tenido un auge en los últimos años y que en nuestro programa de gobierno, si bien venían reformas sustantivas en materia de derechos sociales para nuestro país, como el tema de la educación pública, no era el eje en el sistema de pensiones donde estaba precisamente puesto con toda la potencia nuestro programa de gobierno, pero sin perjuicio de aquello y entendiendo
una constatación clara de las bajas pensiones y también el clamor ciudadano por mejorar nuestro sistema previsional. Nosotros hemos tomado este tema, lo hemos abocado a discusiones y hoy día se ha generado una propuesta que yo creo que tiene potencia y está en un minuto en el cual uno siempre puede chutear para adelante los problemas, pero se tomó la decisión de abordarlo. Es que eso es lo que yo creo, que es chutear para adelante el problema, porque si va a ser entre... Consuelo. No, porque... O sea, en el realismo político, 3 meses para desarrollar el proyecto, llegamos a julio. No, eso no se alcanza, ni aunque le pusieran toda la urgencia del planeta. Yo creo en la buena fe de la subsecretaria y celebro ese ánimo, pero la verdad es que resulta muy difícil creer que en tan poco tiempo se pueda llevar adelante una iniciativa como la que ha planteado el propio gobierno, porque además ya han surgido voces de la derecha de este país, de los defensores de las AFP, de los grandes empresarios, porque hay que decirlo, este es un sistema que es defendido fuertemente con los dientes apretados por la derecha económica de este país y con la derecha política también, por los agoreros y por aquellos que se han beneficiado de este sistema. Pero por el flanco más de la izquierda también, se le critica por insuficiente entonces, también. Se va a requerir de mucho consenso, dicen el ministro, consenso. Pero ¿por qué hasta cuándo seguimos con el consenso? ¿Por qué no se aplica la democracia? Si los gobiernos son electos con la mayoría, y la mayoría significa la democracia. El consenso hay que buscarlo siempre. ¿Y quién le dice a usted que la mayoría está por cambiar el sistema de reparto completo? La mayoría, mira, muy claro, porque la gente sale a expresarse, sigue la voz de esta coordinadora, y vamos a mostrar en el corto plazo, estamos evaluando la posibilidad de hacer un plebiscito. Pero de aquí a un año, llevamos un año de este movimiento. Sí. No, un poquito menos de un año, 8 meses llevamos. 8 meses. ¿Qué nos puede indicar usted o qué evidencia hay para que usted diga que es una expresión democrática el terminar con un sistema que lleva 30 y tantos años, que el gobierno de la nueva mayoría lo apoya como el pilar y que la oposición también lo apoya? Para terminar, sí, el colapso total, la bancarrota en el pago de pensiones. Esa es la decisión concreta. La bancarrota de este sistema, después de 36 años de haber prometido tasa de reemplazo del 70% con contribución del 10% mensual, demostró ser un rotundo fracaso y creo que es el motivo más que suficiente para que los chilenos que hemos demandado un nuevo sistema nos pongamos a discutir. Nosotros hemos hecho una propuesta, los empresarios tienen otra, entonces lo que corresponde aquí es debatir, pero no sobre la base de querer debatir como algunos con las manos amarradas a los trabajadores. Es decir, debatamos, pero en el marco de la capitalización individual, en el marco que sigan existiendo estos administradores de fondos de pensiones, lo que a nosotros nos parece un insulto, porque si la ciudadanía demanda... Cuando usted participaba de este sistema, ¿cómo era distinto? Cuando usted fue director de una AFP, ¿cómo era de distinto el sistema? Nosotros participamos, y usted creo que lo sabe, se investigó bien, nosotros llegamos a la AFP Futuro, que era una AFP de los trabajadores, a tratar de salvarla, justamente porque teníamos una AFP que había sido víctima, como todas las AFP pequeñas, fue un intento de los trabajadores por construir AFP para intentar contener la voracidad de las grandes AFP. Lo hicieron y Provida terminó con todas las AFP chicas, pues. Terminó porque usted entenderá... Intentó cambiar por dentro. No, yo nunca intenté cambiar por dentro, y están las actas de la Confederación Bancaria. Yo fui director mandatado para tratar de salvar nuestra empresa, porque antes, que es bueno que lo sepan, los auditores, antiguamente las AFP tenían que pagar de su patrimonio, las rentabilidades que estaban por debajo de los promedios. Entonces nuestra AFP, que era una AFP pequeñísima de los trabajadores bancarios, tuvo que recurrir al patrimonio para pagar la rentabilidad negativa que obtuvo en ese momento. Hoy día, a usted no le ha llamado la atención y no le llama la atención a todos los telespectadores que siempre las AFP logran el igual rendimiento de los fondos de pensiones. A nadie le ha llamado la atención por qué Provida, Cuprum, por qué Provida Habitat no tienen diferenciales en la rentabilidad. Porque siguen el curso de las inversiones. Algunos dicen porque están muy constreñidas las alternativas de inversión. No, yo creo que derechamente, lo digo así responsablemente, porque creo que hay una concertación, una colusión de parte de las AFP para invertir en los mismos instrumentos, porque además siguen las recomendaciones. Entiendo que tú eres miembro también del Consejo Técnico de Inversión, ¿sí?, que recomienda a las AFP, porque lo dice la norma, recomienda a las AFP invertir en ciertos instrumentos, que esa es la responsabilidad que tienen ustedes como consejeros, que están además normados por una ley. No, pero no voy a hacer propaganda, pero eso no es así. La responsabilidad... No rentan todas igual. No, la responsabilidad es de la superintendencia. No voy a decir cuál renta más y cuál renta menos. No, sí, pero los promedios son marginales. En términos concretos, si tú lo ves... A lo largo de los años, pues si veo las variaciones en 12 meses, hay unas que rentan mucho más que otras. Sí, pero es marginal respecto a lo que si tú miras el comportamiento histórico de la rentabilidad de los fondos de pensiones, Luis, no tiene un impacto general en la gran mayoría de las personas. Sí, pero hay una que renta el 84 y otra que renta el 5,6.
Sí, De aquí está. 84 contra 5,6 no puede ser. Según dice aquí... Variación total 12 meses, valor de los fondos de pensiones en millones de pesos al 84 31 de marzo del No sé, la 2017. variación Esa es la del variación fondo, de los montos. del fondo que tiene. Hay De diferencia. cómo hacen crecer sus propios montos. o sea, Pero si tú consideras un fracaso el sistema. Y si hay corrupción, tú fuiste gerente de inversión de una AFP. Créanme, digamos, que se compite y bastante. Ahora, a veces no se nota porque efectivamente hay un régimen de inversión que establece con mucha detalle, digamos, el tipo de inversiones que pueden... pero un 1% de diferencia de rentabilidad en un periodo largo de tiempo va a tener diferencia en las pensiones. Por eso la gente se cambia de una AFP a otra dependiendo de lo que son las rentabilidades. Es una de las razones, junto con la comisión o el nivel de servicio, que hace que una AFP... y de hecho es cosa de seguir la participación que han tenido de mercado, de afiliados, para ver que las AFP que han tenido peor desempeño en general pierden afiliados. Así que, a pesar de que las diferencias son pequeñas, las personas son sensibles, han aparecido incluso asesores que te recomiendan cambiarse de una AFP a otra, lo que fuera, digamos, o sea, créanme que se compite por rentabilidad. Pero a la pregunta respecto a si es que, digamos, tiene o no una cierta, digamos, relevancia el tema de inversiones, por cierto que sí lo tiene. Y en ese sentido el tema de rentabilidad mínima, que todavía subsiste, que no se ha eliminado, las AFP son muy cuidadosas porque precisamente no quieren pasar por el trance que pasaron muchas AFP pequeñas, que, digamos, frente a un mal desempeño en cuanto a inversiones tuvieron que hacer aportes patrimoniales o eventualmente buscar algún otro tipo de arreglo. ¿Pero es un sistema fracasado si es que no puede garantizar buenas pensiones? En la medida que si solamente lo miras con respecto a otras variables que son relevantes, yo creo que no. A ver, yo creo que sería difícil que nos quejáramos de que nunca ganamos la lotería si es que no compramos boletos. Aquí la gente, en la medida que por distintas razones no ha podido cotizar o contribuir a su cuenta individual, claramente no ha podido... O sea, es malo el diseño más que el funcionamiento de las AFP. Yo creo que fue un diseño que no previó los cambios muy drásticos con respecto al mercado laboral. No incluía a todas las personas, no consideraba el cambio demográfico, no consideraba las lagunas, el mercado laboral. Entonces era bastante incompleto y mal diseñado. Insuficientemente, y por eso la reforma del 2008 se hizo cargo de una parte importante de las personas que no estaban recibiendo una pensión importante, sobre todo de los ingresos más bajos. Yo creo que se partió bien en tratar de enfocar el esfuerzo a aquellas personas que estaban en los niveles menores de ingresos, cosa de que el Estado se hiciera cargo, en cierto sentido, de esas dificultades para asegurar un ingreso mínimo. Y por eso pienso que lo que se puede hacer a través del pilar solidario es mucho más de lo que eventualmente se está proponiendo hoy día. Hablando de promesas que todos esperan que se cumplan o de proyecciones, ¿cómo se puede lograr aumentar las pensiones a futuro, digamos, en un 50%? Si no se está cotizando por un 50% adicional, sino que estamos contemplando este 3% adicional, que sería, no sé, un 30 y algo por ciento del 10% que ya cotizo. ¿Y si la gente no cotiza? Si hay gente... Si... No, pero lo digo respecto de la promesa que hacen del 3%. Pero si dependemos además de que las personas sigan cotizando, y lo que estamos viendo es que aumenta la cantidad de trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, que por definición muchos de ellos no están contribuyendo. No, pero en realidad la respuesta yo sé que parte diciendo eso se considera para 25 años de trabajo sin lagunas, con esta cotización del 13%, pero ¿cómo hacen las matemáticas para que mejoren en un 50% las pensiones con un 3% adicional de cotización? Sí, mira, volviendo al origen de tu pregunta, yo creo que cuando se cambia en Chile el sistema, se hace en un contexto sumamente distinto, o sea, sin posibilidades de transparencia, de debate democrático, y esos son elementos que hay que tener a la vista. Esa promesa se hizo en un determinado momento en que no había parlamento, no había discusión y tampoco había esta obligación de ir dando cuenta a la ciudadanía de lo que uno efectivamente compromete, se hace responsable en materia de sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo y luego va implementando de una forma que efectivamente lo que prometió transite y ocurra. Nosotros tenemos estimaciones que nos indican que en régimen las pensiones debieran aumentar en promedio en un 50%. Y esto porque aquí se está incrementando el ahorro colectivo en un 5%, que es el 50% de lo que hoy día hay en nuestro sistema de capitalización individual. Claro, pero solo un 3 va para la cuenta individual. Va a ir un 3 directo a las cuentas personales que van a ser administradas por esta entidad pública, pero el componente o las características de reparto intergeneracional van a ir apoyando a los que hoy día están jubilados
con el otro componente de la contribución o la solidaridad intrageneracional. Tenemos que ir a una pausa, cortita, Okay. cortita y al pie. ¿Qué pasa si le va a este fondo estatal que va a administrar la capitalización individual, le va mejor que a las AFP? ¿Va a haber posibilidad de que nos cambiemos a ese fondo? Porque vamos a querer, porque a mí por lo menos me da igual si es estatal o privado, me interesa que le vaya mejor. ¿Vamos a poder cambiarnos? ¿Va a haber algún flujo? ¿O al revés, si le va más mal, que se vuelvan a la AFP? ¿O no está contemplado ninguna posibilidad? Va a ser un ejercicio que vamos a tener que hacer, ¿cierto? Y que no cerramos a priori, pero que va a ser una vez instalada. No cierran a priori. No, Cortita y el pie. la nueva institucionalidad. Usted está en AFP porque es empleado. Sí. ¿Tiene APB? No, jamás. Jamás, ya. Está bien. Jamás tendría APB. Sí. Pero además que represento con eso al 87% de los trabajadores. ¿Sí? ¿Quiénes tienen APB? Pero eso es porque no hay posibilidad de ahorro. Pero evidente, evidente. Pero no, lo O sea, suyo no más una por cuestión- principio. No, por y también principio. no, es por un principio y asunto además correcto. también por ingresos, porque resulta que uno tiene una parte importante del ingreso al ahorro y no es posible en este contexto. Axel, y a ti, una Sí, cortita a ti, si es que la del 3% que te va a administrar el Estado le va mejor que tu AFP, ¿tú te cambiarías a la del O sea, Estado? te lo vuelvo a repetir. Si es que la AFP, o sea, si el Estado lo hace bien, ¿por qué no hacer una AFP estatal que invierta el 13% de mi cotización? O sea, ¿te cambiarías con toda tu plata una AFP estatal si le va mejor? O sea, yo, digamos, he tenido créditos hipotecarios con el Banco Estado, no tengo ninguna traba, digamos, Un complejo, complejo de que sea un operador estatal si es que lo hace bien. Pero que lo haga bien. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Acompáñennos en el Twitter usando el hashtag Mejor Hablar. Ya estamos de regreso. Este es el mejor yogurt para mezclarlo como tú quieras. Sano y rico. Estamos de vuelta en Mejor Hablar y Axel Christensen. Su secretaria se quedó con pidió la palabra al volver porque se quedó con una... Si uno se iba a poder cambiar, Sí. si es que le iba mejor al ente estatal que a la AFP o viceversa. Interesante pregunta, porque todos te preguntan, ¿y qué va a pasar si le va peor? Pero también uno se tiene que preguntar, ¿y qué va a pasar si le va mejor? Claro. Que es evidentemente Fue a propósito de la pregunta al revés. Para ver una la de las reacción. orientaciones centrales. Claro, mira, ese tema va, por cierto, hoy día estamos concentrados en instalar esta nueva institucionalidad, en generar más ahorro previsional a partir de la cotización del empleador, pero son discusiones que en el mediano plazo uno también podría enfrentar. Yo creo que es interesante que la sociedad vaya haciendo un tránsito distinto en el cual se genere lo público y lo privado, esté aquí esta combinación de lo individual con lo colectivo, el principio de la solidaridad que curse con una debida instalación, y la institucionalidad, así como en el resto del mundo, es de carácter mixto, aquí también va a tener esa instalación. Tenemos que esperar a ver cómo funciona, cómo transita, y luego se podrán abordar las ¿Cómo podría discusiones. resolver lo que conversábamos al comienzo con Axel de los eventuales conflictos de interés para las inversiones que llevaría adelante el ente estatal? Por ejemplo, una empresa pública que emita deuda y que alguien, si fuera irregular, podría obligar a que este fondo comprara algún bono de esta empresa pública y que no fuera una competencia en el mercado. Evidentemente hay mecanismos que van a estar regulados normativamente dentro de la nueva entidad pública. Ahora, es interesante rescatar los principios fundantes de esta nueva entidad desde el punto de vista de la autonomía, de todos los poderes políticos, de la contingencia política, la experticia técnica, que es muy necesaria, y un mandato claro que es entregar, maximizar los fondos para efectos de la suficiencia de las pensiones. En ese sentido, la nueva institucionalidad pública deberá abocarse a esa máxima, porque es una institución del Estado orientada al bien común, en cuanto cumple fines del Estado. ¿Y la comisión, más o menos, de qué porcentaje deberá ser? ¿Va a ser comisión sobre sueldo imponible o va a ser comisión sobre el fondo administrado? Va a ser una comisión sobre el fondo administrado y los costos están estimándose, pero lo cierto es que va a ser, esperamos, más baja que lo que hoy día hay, porque efectivamente hoy día en la industria de las administradoras de fondos de pensiones hay comisiones que han ido a la baja y eso hay que reconocerlo. Parte importante de esto ha jugado la licitación de la nueva cartera de afiliados que se aprobó en el 2008 y que ha traído esta buena noticia, ¿cierto?, para los cotizantes. Pero también somos reactivos a veces a cambiarnos de fondo. Todos estos fenómenos han ido transcurriendo en el transcurso de los años y uno los tiene que ir mirando, observando, Va a viendo ser cómo más evolucionan. barato, administrar las platas de este 3%. Axel Christensen, tú que tienes experiencia en esto, ¿te parece que puede ser más barato? Y te aprovecho de preguntar si, porque el ministro Valdés no cree que sea así,
de que las AFP están ofreciendo administrar esto gratis, porque dicen nosotros ya cobramos nuestra comisión porque cobramos por sueldo. Por lo tanto, aquí no va a variar el sueldo, nuestro porcentaje de cobro tampoco va a variar. ¿Te parece posible que sea gratis, que las AFP vayan a administrar gratis este 3% en el futuro? Va a depender un poco cuál sea el ámbito de acción de este ente, digamos, estatal. Si va a, digamos, recaudar, por ejemplo, lo que son las cotizaciones, o lo va a hacer a través de las AFP, que tienen que tener locales. Si va a pagar pensiones, o nuevamente va a ser a través de, digamos, las AFP que ya existen. Va a depender de la estructura de inversiones que tenga, si va a hacerlo de mutuo propio, depende también de las características del régimen de inversión que tenga. Se ha usado mucho, por ejemplo, el fondo canadiense como un modelo. Referente. El fondo canadiense tiene digamos, más de 1.000 empleados, digamos, por el tipo de inversiones que realizan. Lo hacen muy bien, digamos, pero no necesariamente el costo es la única variable, digamos. Axel, así como el ministro Valdés, derechamente, no lo dice tan así, pero no le cree mucho a la AFP que pudieran administrar gratis, es 3% adicional, aunque en el proyecto de ley no va. ¿Tú tampoco crees posible que, lo que dice la subsecretaria, de que sean más eficientes, que cobren más barato que la AFP, este ente estatal? ¿No te parece plausible, dada tu experiencia? Depende, nuevamente, o sea, el costo es una variable importante, pero no el único costo. La gente no se cambia, y la subsecretaria también decía que somos un poco reactivos, mira rentabilidades, mira también el servicio. Es difícil que sea más barato que la AFP, que hoy día cobra más barato. Pero si no va a tener lucro, por supuesto que tiene que ser más barato. Es que la AFP más barata hoy día apenas gana plata. Entonces está llegando al borde. Pero lo cierto es que la institucionalidad pública y datos concretos no va a tener una fuerza de venta. Y eso es parte importante. Pero la AFP que gana la AFP que gana la licitación no tienen fuerza de venta porque reciben y tampoco hacen publicidad. Pero están ras porque están apostando a que tienen, entre comillas, capturado ese pool para luego cobrarles más caro. Reciben los nuevos cotizantes. No van a mantenerse a pérdida. Pero no ha sido el caso. Ninguna ha subido la comisión desde que han ganado la licitación. Han dejado de ganar algunas, digamos, la licitación, y otras han hecho ofertas más bajo, pero de las que han ganado licitaciones, ninguna subió la comisión después de haberla ganado. Ahora, es curiosa tu comparación, porque tú comparas la entidad pública con la AFP que cobra más barato. Que me imagino que es un punto de referencia importante, digamos. Por supuesto, pero cuando uno se mueve en la lógica de los promedios, entonces también uno estimaría que se cobraran compararan de esa forma. No necesariamente va a tener la comisión más barata del mercado. No, nosotros esperamos que efectivamente la tenga. Lo que pasa es que hoy día, en efecto, tú vas a tener una entidad pública que no va a tener fuerza de venta, que no necesariamente vaya a tener oficinas desplegadas por todo el país y que puede usar parte de la institucionalidad de la seguridad social para cumplir distintos fines. Para recaudar Aquí no están solamente las AFP en nuestro sistema. Y eso es parte, ¿cierto? Está el Instituto de Previsión Social, está también otros operadores privados, como el mismo Previred, ¿cierto? Hay distintos componentes de la seguridad social que nosotros debemos ahí ir mirando y resolviendo esos nudos respecto de cómo se van a hacer los pagos, la recaudación. ¿Va a forzar a la baja los Ojalá precios? que sí sea. Y ha sido, entiendo yo, otros sistemas que tienen un actor estatal ha ayudado a que las comisiones bajan. O sea, en ese sentido... pero nuevamente, el peso de la prueba yo creo que está sobre la nueva entidad. O sea, si llega una nueva entidad que no tiene un historial de manejo de inversiones, probablemente va a tener que entrar con una comisión más baja. La subsecretaria hacía referencia recién a que las personas son reactivas para cambiarse, pero del año pasado, y sin duda que aquí la coordinadora fue fundamental en este tema, un total de más de 500.000 personas de las AFP se cambiaron al Fondo E durante el 2016, y eso habría que ser ciego para no darse cuenta que tiene que ver con el movimiento de no más AFP. Sin embargo... el E rentó menos. No, aquí estamos con un especialista en la materia. Ya. Eso es lo bueno, que aquí está el programa de televisión, entonces vamos a aclarar inmediatamente. El Fondo A rentó menos 0,9% durante el año 2016. Menos 0,9%. Saco los documentos. Y el Fondo E rentó un 3,89%. Para todos los telespectadores, los que están tuiteando ahora en este momento, que está diciendo Mesina nos llevó un engaño. ¿Están tuiteando eso? 0,9% menos el Fondo A y un 3,89% el Fondo E durante el 2016. Este año, el rendimiento del Fondo A ha sido más alto que el rendimiento del Fondo E, eso es evidente. Pero yo le digo a los auditores que esperen hasta la próxima semana y saquen cuentas. La perspectiva de las rentabilidades
da cuenta de que va a ser muy difícil que se puedan obtener rentabilidades por sobre los promedios históricos. Este sistema se ha construido sobre una propaganda que a juicio nuestro es bastante engañosa, y creo que aquí muy bueno que esté Axel, porque él entiende de inversiones. El periodo completo de las AFP siempre nos dicen, miren, del total de ahorro que usted tiene, 2/3 pertenecen a rentabilidad. Eso es totalmente discutible, porque si tomamos en cuenta las pensiones que se conocen como pensiones fantasma, la cosa cambia radicalmente. Pero mire, comisiones fantasma. Mire, comisiones fantasma. Pero la rentabilidad promedio, medida desde el 81 a la fecha, tiene un 8,37 en términos reales. La rentabilidad promedio del 2006 al 2015, un 4,47. Y del 2011 al 2015, un 3,25. Un 3,25. Estos son datos de la superintendencia. 3,25. ¿Cuál es la perspectiva para este año? La perspectiva para este año es que las pensiones, según los expertos en materia de inversiones, van a estar por debajo del 3%. ¿Qué hemos dicho nosotros cuando llamamos a la gente a cambiarse al fondo E? Nosotros no especulamos, nosotros no le decimos, mire, cámbiese al fondo hoy día, cámbiese mañana. Nunca hemos dicho eso. Sí, es cosa que revisen los videos nuestros, estamos de hace años llamando a la gente a refugiarse en el fondo E para evitar la volatilidad del mercado financiero mundial. Y eso lo sabes perfectamente tú. Axel, ¿por qué no explicas eso? Sí, ¿y por qué cuando yo imprimo de la Superintendencia de Pensiones me aparece un monto mucho más alto en los últimos 12 meses del fondo A versus el fondo E en relación a la Esta semana el fondo A tiene una rentabilidad, un rendimiento más alto que el fondo E. Pero el año 2016, desde enero a diciembre, el fondo A rentó negativo, 0,9%. ¿Por qué no lees desde que se crean los multifondos, de 2002 en adelante? 2002 en adelante, ya. Yo estoy leyendo un papel que imprimí de la Super de Pensiones, yo no soy ninguna experta. Sí, yo también lo tengo acá. ¿Qué rentabilidades? Y puse print. Sí. A ver, fondo A, ya del 2002 al 17. Fondo A, 6,61. Fondo E, 4,01. Ya. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Pero estamos bien, nadie ha dicho lo contrario. Y últimos 12 meses, abril 16 a marzo 17, dice fondo A 11,11 y fondo E 4,02. No, puede ser. A ver. No tengo idea, no sé. Axel, yo le paso el gráfico. Pero para aclarar, no hay un fondo absolutamente... 2016, ya, de enero a diciembre. Claro. Es importante... O sea, realmente varía. Es tan volátil que depende si incluye un mes o saca un mes. Depende cuando saque la foto. La saque el miércoles la foto. Pero mira, si miras desde 2012 en adelante, de la creación del multifondo, estamos hablando de varios años ya, el que entre un mes o salga un mes realmente es mínimo sobre un promedio tan de 15 años. ¿Ok? Entonces, hay que mirarlo siempre en periodos largos de tiempo. ¿Y por qué? Porque efectivamente, y esto lo toma muy bien la misma normativa al momento de, por ejemplo, dependiendo de tu edad, te va a asignar un fondo con mayor cantidad de renta variable o más conservador como los fondos D y E. Y eso tiene que ver con el periodo que te queda para ahorrar hasta el momento de pensión, en que uno, digamos, puede tolerar mayor volatilidad, porque tú no vas a necesitar esa plata mañana, en un mes más, lo vas a necesitar en varios años más. Y está correctamente diseñado en la medida que te vas a aceptar. De disminuir el riesgo a medida que me acerco. Exactamente. Ahora, es importante destacar, y lo que dice Luis es muy cierto, los retornos futuros que de alguna manera se anticipan probablemente van a ser más bajos que los históricos que hemos visto. Y esto tiene que ver con ser un hecho. Un fenómeno global con respecto a que las tasas de interés son más bajas. Entonces, en ese sentido, ojo, que existe el riesgo también de que la rentabilidad sea demasiado baja. Pero eso para cualquier sistema la rentabilidad sería baja, ¿no? Si yo ajusto a un retorno muy bajo, si por ejemplo, supongamos que el retorno del fondo E cayera al 2%, eso significa que yo voy a tener que, para compensar ese mayor retorno, o cotizar más o, digamos, retirarme a una edad mayor. O sea, ojo que por tratar de buscar una menor volatilidad de corto plazo, que efectivamente el fondo E me permite eso con respecto a otros fondos, puedo correr el riesgo, digamos, de tener que postergar mi pensión o tener que cotizar más. ¿A ti te parece irresponsable, como algunos han dicho, la propuesta de Luis Messina de refugiarse en el fondo E? Algunos lo catalogan de irresponsable, de no entender el tema de inversiones. Yo lo que digo es que el fondo E tiene un claro objetivo para las personas que están próximas a pensionarse. El tratar de ver, decir a una persona que le quedan 20, 25 años que se vaya a un fondo que tiene un retorno esperado muy bajo, significa, mira,
la rentabilidad te va a aportar poco, vas a tener tú que aportar más cotizando más o postergando tu edad de pensión. Claro, por lo mismo. Porque ¿Cómo lo resuelven ustedes? Nosotros no tenemos problema porque efectivamente creo que, muy bien lo que dice Axel, los sistemas, y todos los técnicos lo dicen así, la perspectiva en el mediano plazo es que no se pueden esperar rentabilidades que estén por encima del producto, en general. Entonces estamos hablando de rentabilidades que nos van a andar alrededor del 2 al 3%. Del producto de la economía. Evidente. Todos han mostrado todo lo contrario, claro, digamos. Piketty escribió un mamotreto grande diciendo que la rentabilidad ha sido mayor que el crecimiento económico, digamos. ¿Y la evidencia indica lo mismo? ¿Eso indica? Eso es lo que encontró Piketty. Nosotros tenemos una propuesta concreta que está cuantificada de aquí al 2100. Invito a todos los economistas, los defensores de este sistema para que la revisen. Le dijimos al ministro que la sometiera a la dirección de presupuesto para que dijera dónde estaba el error. Estamos esperando. Pero nosotros hicimos sobre un supuesto macroeconómico de crecimiento del PIB del 2,5%. Perdón, del 1% de aquí a final del siglo, del 1%. ¿Crecimiento del 1%? Sí, al año 2100. Te invito a que la veas. Sumamente conservadora. 1% sumamente del conservadora. PIB, muy conservador. Pero si el año pasado fue un 1,6%, un periodo de contracción. Pero mira, ¿qué dijimos en el tema de la rentabilidad social? Que es lo más importante, porque estamos viendo el tema de las inversiones. Nuestra propuesta está construida sobre un 2,5% de retorno. Esa es la rentabilidad. Y es mucho más fácil, a propósito de tu pregunta, respecto de cómo se puede invertir para garantizar rentabilidad o retorno, el TIR, famoso TIR, que den garantía. Bueno, en inversión interna, pues. Inversión interna. Es decir, invertir en áreas de la economía nacional que nos permitan a nosotros un retorno del 2 o el 3% y no salir a buscar rentabilidades que hoy día en el mercado internacional no las vamos a obtener. Si fuera así, si efectivamente 2 o 3%, entonces la economía no estaría creciendo en 1%. Pero, o sea, ¿me entienden? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque los inversionistas estarían poniendo plata en Chile? No, pero si tú me dices, yo voy a invertir en proyectos que rentan el 2 y 3%, eso es consistente con una economía que está creciendo más que el 1%. Claro, la economía no crece distinto a las empresas de esa economía, ¿no? Porque no se ha hecho inversión, pero si ocurre que el propio ministro Valdés hace poco señaló que no había dinero, por ejemplo, para invertir en los recursos que requiere Codelco, por ejemplo, para la exploración de nuevos yacimientos. Es un tema central. Codelco es la que más paga impuestos en este país y es la que perfectamente podría hacer exploraciones sin necesidad de traer capitales internacionales que vengan a invertir en los yacimientos que son propios. Los fondos de pensiones chilenos invierten en bonos. Bueno, pero podríamos invierten en Codelco. En fondo, pero resulta que nosotros podríamos hacerlo con calidad de préstamo a Codelco de manera tal que en bonos el préstamo es lo mismo. Sí, pero debiéramos invertir más. Porque resulta que ustedes, el Consejo Técnico orienta la inversión a las AFP en el mercado internacional y ese es el gran problema. Tú hablas de conflictos de intereses. Por supuesto que hay conflictos de intereses. Mira, y sin el ánimo de generar un conflicto, yo te lo quería preguntar a ti, ¿sí? Porque hay un conflicto de intereses con tu persona. Tú eres miembro del Consejo Técnico de Inversiones. Sí, pero entonces, cuando funciona el comité técnico, sugieres determinadas inversiones a las AFP de nuestros fondos de pensiones. Así no funciona pero el Consejo Técnico. Está en la ley, está en la norma. Pero además, al mismo tiempo, está en el otro lado porque eres director de BlackRock, que es uno de los fondos de inversiones más grandes. Es la subcontratista más grande que tienen las AFP. ¿Cuánto han perdido? ¿Cuánto nos han hecho pagar a nosotros los chilenos respecto a las pérdidas por sus inversiones mal habidas? Más de 300.000 millones de pesos. Que lo sepan los auditores. 300.000 millones de pesos hemos perdido por estas empresas subcontratistas que nos cobran esas famosas comisiones fantasmas que el año pasado, gracias a este movimiento, se denunciaron. Porque a ti te llega la cartola, te dice, mire, usted está pagando tanto en comisiones o le descuentan tanto. ¿Cuándo hemos sabido nosotros cuánto realmente corresponde a la comisión que pagan con nuestros recursos previsionales a las empresas subcontratistas? Nunca lo hemos sabido. Axel, porque eso es que Axel responda a eso porque muy parece... alambicado, pero creo que hay, cuando tú hablaste... Sí, Axel, a ver, es lamentable, yo estoy acá para discutir ideas, no es la idea de llevarlo a título personal. No es personal. Porque me estás preguntando algo personal con respecto a mi... Eres miembro del y te lo aclaro, sí, pero estás invirtiendo mis ahorros. Y mis ahorros también, así claro, que con todo gusto millones, lo aclaro. Pero no es, digamos, el ánimo de... No lo digo con el máximo respeto, pero creo que... No lo siento así, pero para aclararlo, para que a la gente le quede súper claro. Efectivamente, soy miembro suplente del Consejo Técnico de Inversiones, que funciona de la siguiente manera. La superintendencia es la que presenta los cambios normativos y un comité colegiado en que hay académicos, hay representantes del Presidente de la República, del Banco Central, son los que se pronuncian con respecto a esto.
Y de la AFP, efectivamente. ¿Tú eres de la AFP? Yo fui nombrado por la AFP porque también lo que se pide es que gente que tenga experiencia en inversiones. Y efectivamente, y lo puedes ver en las actas del Comité Técnico de Inversiones, en temas que en algún ámbito tenga conflicto, yo me he recusado con respecto a votar algún tipo de opinión a ese respecto. Así que, afortunadamente, no todos los temas que se tratan tienen que ver con temas relacionados con mi empleador, pero me tomo muy seriamente lo que dice Luis respecto a los conflictos de interés, y si lo menciono es porque creo que es una cosa muy importante, pero creo que puedo, de mi experiencia de 25 años de inversiones, aportar en otras dimensiones en que no hay conflicto de interés. Así estamos hablando de qué manera se invierte el fondo de reserva de pensiones. No, estamos hablando de las inversiones elegibles del régimen de inversión. Del régimen de inversión para las AFP. ¿Cómo hacer AFPable algo? ¿Sí? No, eso sigue siendo... El rayado de cancha para las inversiones de las AFP. Por ejemplo, el gobierno acaba de aprobar, el Congreso, a fines del año pasado, el que los fondos de pensiones puedan invertir en proyectos de infraestructura, por ejemplo, o en inversiones en el sector inmobiliario local, ¿no es cierto? Ahí no hay conflictos, BlackRock no opera en el mercado local en esas cosas, así que yo he podido aportar con mi experiencia previamente invirtiendo, por ejemplo, en los bonos de infraestructura que se invirtieron en algún momento y que posibilitaron, por ejemplo, financiar las carreteras que hay en Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que, lo aclaro, porque yo creo que es importante que las personas sepan. También aclaro que, efectivamente, yo creo que es un error que las comisiones a gestores externos que los pagan la Fondo de Pensiones, que los paga el FRP, que los paga el Banco Central, a los administradores externos que también contrata para el manejo de la reserva, queden debidamente registrados. Está en la página de la superintendencia. Bueno, no toda la gente recurrimos a la página de la superintendencia, a lo mejor tiene que estar en la cartola. Está en la página del Banco Central, está en la página del Ministerio de Hacienda, lo que se le paga. Pero es información súper difícil de acceder a ella, digamos. Hoy día estuve todo el día tratando de buscar aspectos que pudieran determinarlo. No es tan dificultoso. Pero deberían estar en las cartolas. O sea, cuando hablamos de un sistema más transparente. Yo creo que de todas maneras. Sí. Así como a mí me gustaría que en las cartolas de los bancos, por ejemplo, me dijera, esta es su comisión, y si usted se cambiara al banco más barato, este sería su comisión, claro, no, cosa que está en la cartera de AFP, y creo que es muy bueno. Creo que la información de las comisiones que se le paga a administradores externos, que está disponible, los periodistas debería estar en la cartola, y como usuario me gustaría que estuviera. Antes de ir al corte, yo quiero preguntarle a la subsecretaria si ustedes tienen alguna posición tomada respecto de que las inversiones sean en Chile o en el extranjero, o si ustedes más bien son partidarios de establecer como criterio de elegibilidad lo rentable que sean. No hay discriminación respecto de que se invierta en activos en Chile o en el extranjero. Eso no ha sido parte de la discusión. Lo que a nosotros nos interesa es que efectivamente los fondos de pensiones de los trabajadores, de los cotizantes, tengan un nivel de volatilidad menor, y por eso se crea la entidad pública del Estado para efectos de poder administrar este aporte del 5%. O sea, va a ser un tipo de inversión más conservadora, más cercana a ley. El régimen de inversión lo va a definir su directorio, pero lo cierto es que debemos tener en cuenta que esta volatilidad a la cual a veces se ven sometidos los fondos de pensiones afecta una materia que no es de orden menor, digamos, y que dice relación con la sostenibilidad de las familias en el futuro, y que tenemos que hacernos ahí cargo con los resguardos de vida. ¿Se puede generar un multifondo en esta...? No van a existir multifondos en la nueva entidad estatal. Va a haber un solo fondo. Vamos a hacer una pausa, Consuelo. Así es. Ya volvemos porque es mejor hablar. La aprobación de este consejo, digamos. Seguimos entrando como en los detalles de qué manera se hacen las autorizaciones para dónde pueden invertir las AFP. Los dineros. Tenemos los libros de esta semana. Editorial Universitaria nos trae Racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración, María Emilia Tillú, editora de este texto. ¿Y qué me dice el Rey Lear? Qué bonito. Shakespeare. Ahí está. Panorámica del trabajo en el Chile neoliberal, Felipe Ruiz Brusone, editor, Editorial Universitaria. Eso se lo vamos a dar a Luis Messi. el trabajo neoliberal. Y aquí tenemos a Gabriel Salazar, que ha estado acá en el programa Dolencias Históricas de la Memoria Ciudadana Chile 1810-2010. Entonces, claro. Y Ficciones políticas del cuerpo, lecturas universitarias de género, sexualidad, críticas y estudios queer.
Juan Pablo Sutherland, editor. ¿Va a ser candidato presidencial o no, Luis Mesina? No, nada que ver. ¿Ya no? No, por supuesto, nunca. Pero se pensó que en de Frente Amplio iba a presentar una candidatura usted, dentro del Frente. Gente, y eso que bueno que me lo pregunte, porque así agradecemos a la gente que tuvo confianza en este movimiento, porque ha creído, ha visto, dada la gran desafección que hay en el país, que este movimiento podía representarlo, pero en lo absoluto. Nosotros estamos concentrados en el tema de la seguridad social, esa es nuestra pelea. Pero no va a ser partido político, la coordinadora, el movimiento. Una coordinadora de características sociales. El día de mañana, si definimos que no nos sentimos representados por nadie, por supuesto que tenemos el legítimo derecho a convertir este movimiento en un movimiento político. Ya, pero no sería... candidatos parlamentarios. Por ahora no. ¿Y hoy día se sienten representados por alguien en particular? Por ejemplo, Beatriz Sánchez. Estamos estudiando. Nosotros por ahora en el duopolio en realidad no queremos nada con el duopolio. Eso podemos decirlo así taxativamente. Janet Jara, subsecretaria de Previsión Social, muchas gracias por estar aquí esta noche. Axel Christensen, muchas gracias también por haber venido. Luis Mesina, a ustedes también por habernos escuchado. Quedaron un montón de temas pendientes de pensiones, pero bueno, se hace lo que se puede. Pero tener un programa de televisión dedicado a las pensiones, que es un tema... No, porque se me quedó pendiente el tema de las mujeres, la compensación con las mujeres es fundamental también. Aseguro que no será el último en que hablaremos de AFP. A los tres, muchas gracias. Consuelo, hasta mañana. Chao, que a ustedes, hasta el próximo domingo, porque siempre es mejor hablar.